Una noche lluviosa cambió el destino de dos vidas para siempre. Una millonaria, atormentada por la desaparición de su hija, es rescatada por una niña de la calle que lleva un anillo misterioso, el mismo que su hija llevaba el día que desapareció. Lo que parecía una simple coincidencia desvela secretos del pasado, lazos invisibles y un misterio que desafía toda lógica. Pero, ¿qué es lo que realmente conecta a estas dos almas perdidas? Prepárate para una historia emocionante y llena de giros inesperados, donde el amor, el sacrificio y la búsqueda de la verdad enfrentan las sombras más profundas. Dale a me gusta, suscríbete al canal y acompáñanos para descubrir el secreto que lo cambiará todo. No te lo pierdas. Elena miraba la carretera con los ojos húmedos, pero no por la lluvia que golpeaba insistentemente el parabrisas. Su mente viajaba a los días felices con su hija Sofía, antes de que la vida le arrebatara aquello que más amaba. Conducía distraída, sus dedos tamborileando en el volante al ritmo de una vieja canción que solía cantar a Sofía. Las luces de otros coches parecían destellos borrosos en el caos de sus pensamientos, hasta que un ruido ensordecedor la devolvió a la realidad. Un frenazo brusco, un impacto. Silencio. La lluvia continuaba cayendo, convirtiendo el asfalto en un espejo roto que reflejaba la escena del accidente. Elena apenas podía moverse, su cuerpo atrapado entre los restos de su coche y el aire denso del miedo. Al abrir los ojos, su visión desenfocada captó la figura de una niña, pequeña y descalza, que se acercaba con cautela. ¿De dónde había salido? La niña, con un aire inexplicablemente sereno, le ofreció la mano, mientras decía con una voz dulce: «No se preocupe, la ayudaré». La niña no era más que una sombra diminuta bajo la lluvia, pero había algo en ella que no encajaba. Su ropa raída contrastaba con la fuerza de su mirada, una mezcla de inocencia y madurez que inquietaba a Elena. Cuando la ayudó a salir del coche, Elena notó algo que la dejó helada. Un anillo brillaba en el dedo de la niña. No era un anillo cualquiera. Era el anillo de Sofía, el mismo que Elena le había regalado en su cumpleaños número 10. Elena no podía apartar los ojos del anillo. Su corazón latía desbocado mientras intentaba encontrar una explicación lógica, pero las palabras no salían. «¿De dónde has sacado ese anillo?», preguntó con la voz entrecortada. La niña, confusa, bajó la mirada y respondió simplemente: «Siempre lo he tenido». Esa frase, tan sencilla y tan enigmática, dejó a Elena con más preguntas que respuestas. El rescate llegó rápido, pero para Elena todo era un remolino de emociones y dudas. Mientras los paramédicos la atendían, su mirada no podía separarse de la niña, que observaba todo desde una distancia prudente. Había algo en ella, en su postura y en la manera en que la lluvia parecía resbalar por su piel sin mojarla realmente. Era como si no perteneciera a ese momento, como si fuera un eco de otro tiempo. Una vez en el hospital, Elena insistió en que buscaran a la niña. Quería respuestas, quería saber por qué llevaba el anillo de Sofía. Sin embargo, cuando describió a la niña al personal médico, todos negaron haberla visto. «No había ninguna niña en el lugar del accidente», dijeron. Elena sintió cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Había imaginado todo? No, el anillo era real. Lo había visto con sus propios ojos. De vuelta en casa, el anillo no abandonaba su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la niña bajo la lluvia, con esa mirada cargada de misterios. Decidió buscar respuestas por su cuenta, comenzando por el lugar del accidente. Necesitaba pistas, algo que explicara lo que había pasado. No podía ignorar la sensación de que ese encuentro había sido algo más que una coincidencia. La lluvia parecía haber dejado huellas más profundas que las del agua en el asfalto. Elena sabía que la vida a veces susurraba secretos en momentos de caos y que no escuchar podía significar perder algo valioso. Esa niña, con su anillo y su serenidad inquietante, era la clave para entender un pasado que nunca había dejado de doler. Sin saberlo, había comenzado un camino que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Elena no pudo conciliar el sueño. El anillo era más que una joya,
Era un símbolo de los recuerdos más felices con su hija, Sofía. Lo había mandado grabar con la inscripción «Siempre juntas», un pequeño juramento de amor eterno entre madre e hija. Que la niña del accidente lo tuviera en su poder no era solo una coincidencia, era un llamado. Mientras las sombras de su habitación danzaban con las luces de la calle, Elena decidió que no podía ignorar la conexión entre Lara y su pasado. A la mañana siguiente, impulsada por una mezcla de esperanza y ansiedad, Elena regresó al lugar del accidente. Bajo el frío rocío matutino, buscó desesperadamente cualquier pista que la ayudara a entender cómo esa niña podía tener el anillo de Sofía. En medio del asfalto aún húmedo, encontró algo que la hizo detenerse. Un pañuelo infantil bordado con la inicial S. Su corazón dio un vuelco y, aunque estaba desgastado, era inconfundible. Sofía también tenía uno igual, un regalo de su abuela. Elena decidió buscar a la niña. Se dirigió al barrio más cercano, preguntando en los comercios y hablando con quienes pudieran haberla visto. ¿Habéis visto a una niña pequeña, descalza, con un anillo?, preguntaba con insistencia. Las respuestas eran vagas, pero un anciano que vivía en una esquina la miró con seriedad y señaló una dirección. Esa niña vive cerca del Parque Viejo, pero es difícil de encontrar. Es como un espíritu. Aparece y desaparece cuando menos lo esperas, dijo en un tono casi susurrado. Cuando Elena llegó al parque, lo primero que vio fue un columpio oxidado que chirriaba con el viento. Allí, sentada en la base de un árbol, estaba Lara. La niña parecía estar esperando, como si supiera que Elena regresaría. Su ropa seguía desgastada, pero ahora sostenía un cuaderno pequeño entre sus manos. Elena se acercó con cautela, su mirada fija en el anillo. «Necesito saber de dónde lo sacaste», preguntó casi sin aliento. Lara levantó la vista y, con una calma inquietante, respondió: «Siempre lo he tenido. Es mi tesoro». Elena intentó calmarse y cambiar de enfoque. Se sentó junto a Lara y le preguntó sobre su vida. La niña hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían esconder un significado más profundo. Mencionó que vivía sola desde que podía recordar, y que el anillo era lo único que siempre la había acompañado. «Lo encontré cuando era pequeña. No sé de dónde vino, pero siempre me da fuerzas», confesó mientras jugueteaba con él. Conmovida, Elena le ofreció algo de comida y un lugar donde quedarse. Al principio, Lara se mostró reticente, pero finalmente aceptó. Al llegar a la mansión de Elena, la niña se quedó maravillada por el lujo del lugar, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», dijo Elena con suavidad, pero dentro de sí sabía que no solo quería protegerla, también quería respuestas. Aquella noche, mientras Lara dormía en una habitación que había pertenecido a Sofía, Elena no pudo evitar espiar por la puerta entreabierta. La vio acurrucada bajo las mantas, sosteniendo el anillo en su mano como si fuera un amuleto. En ese momento, algo en Elena se quebró. Las preguntas que habían estado atormentándola durante años regresaron con fuerza. ¿Qué le había pasado realmente a su hija? ¿Por qué esta niña desconocida llevaba algo tan íntimamente ligado a Sofía? Elena sabía que estaba al borde de una revelación. El anillo, el pañuelo y Lara eran piezas de un rompecabezas que aún no lograba comprender. Pero algo era seguro. Ese encuentro bajo la lluvia no había sido casualidad. Lara había aparecido en su vida por una razón, y encontrarla era solo el comienzo de un viaje lleno de secretos y verdades olvidadas. La mansión de Elena, imponente y llena de detalles elegantes, parecía un lugar sacado de otro mundo para Lara. Las amplias escaleras de mármol, los candelabros dorados y los grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana no podían ser más diferentes de los rincones oscuros y fríos que solía llamar hogar. Aunque al principio parecía desconfiada, poco a poco comenzó a explorar el lugar, como si buscara algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Mientras Lara recorría la mansión, Elena no podía evitar observarla desde la distancia. Había algo en sus movimientos que le resultaba inquietantemente familiar. La manera en que tocaba los objetos con delicadeza, como si guardaran historias ocultas,
le recordaba a Sofía cuando era pequeña. Cada gesto, cada mirada perdida, parecía estar tejiendo un hilo invisible entre Lara y su hija desaparecida. Durante una de sus exploraciones, Lara se detuvo en un rincón del salón principal, donde un viejo piano descansaba bajo una capa de polvo. Sin decir palabra, levantó la tapa de las teclas y comenzó a tocar una melodía sencilla pero cargada de emoción. Elena, que observaba desde la puerta, sintió un nudo en la garganta. Reconoció la canción al instante. Era la misma que solía cantar a Sofía antes de dormir. ¿Dónde aprendiste esa canción?, preguntó Elena acercándose con cautela. Lara dejó de tocar y la miró con una mezcla de inocencia y misterio. No lo sé. Siempre la he conocido, respondió. Para Elena, esa respuesta no era suficiente. Las coincidencias eran demasiadas, y el anillo, el pañuelo y ahora la melodía no podían ser fruto del azar. Decidida a encontrar respuestas, Elena comenzó a hablar con los empleados de la mansión. Beatriz, la gobernanta, una mujer mayor que había trabajado para la familia durante décadas, parecía especialmente incómoda con la presencia de Lara. Aunque al principio negó saber algo, su mirada nerviosa delataba que escondía más de lo que decía. «Hay cosas que es mejor no remover, señora Elena», murmuró en una ocasión antes de alejarse rápidamente. Esa misma noche, mientras Lara dormía, Elena revisó viejas cajas de recuerdos que había guardado tras la desaparición de Sofía. Fotografías, dibujos infantiles y pequeñas notas llenaban las cajas, pero lo que llamó su atención fue un colgante con un compartimento en su interior. Al abrirlo, encontró un mechón de cabello que Sofía había guardado como amuleto. La sensación de que Lara estaba conectada de alguna forma con Sofía se hizo aún más fuerte. Al día siguiente, mientras Lara desayunaba, mencionó algo que congeló a Elena. «A veces sueño con una casa grande como esta, pero hay sombras que me siguen». Sus palabras, dichas con naturalidad, parecían aludir a recuerdos reprimidos o quizás a algo más oscuro. Elena decidió que era momento de profundizar en los misterios del pasado. Y Lara, aunque joven, parecía dispuesta a ayudarla en la búsqueda. Elena no sabía a dónde la llevaría todo esto, pero algo dentro de ella le decía que el refugio que ahora ofrecía a Lara era solo el comienzo de algo más grande. Las piezas del rompecabezas seguían apareciendo, y cada una parecía estar más cargada de secretos que la anterior. Sin darse cuenta, Elena y Lara estaban ya demasiado involucradas en una trama que cambiaría sus vidas para siempre. En una tarde tranquila, mientras la luz del sol pintaba sombras doradas en las paredes de la mansión, Elena escuchó algo que la dejó paralizada. Lara, sentada junto al piano en el salón, cantaba una melodía que resonaba como un eco del pasado. La canción, una nana que Elena solía cantar a Sofía, parecía envolver la habitación con una melancolía casi palpable. Cada palabra, cada nota, era como un hilo que tejía las memorias perdidas con el presente. Elena se acercó con el corazón en un puño, tratando de contener las lágrimas. «¿Cómo conoces esa canción?», preguntó con voz temblorosa. Lara levantó la mirada, sorprendida por la intensidad de la pregunta. «No lo sé. A veces la escucho en mis sueños», respondió, bajando la vista hacia el piano. Sus palabras, tan sencillas, parecían contener un significado profundo que Elena no podía ignorar. Esa noche, Elena no pudo evitar rebuscar entre los recuerdos de Sofía. Entre fotografías y viejos juguetes, encontró un cuaderno infantil lleno de dibujos y letras torpes que formaban canciones. Era el mismo cuaderno donde Sofía había garabateado la letra de la nana que Lara había cantado. La coincidencia era inquietante, y por primera vez, Elena sintió que la conexión entre Lara y Sofía era más real de lo que había imaginado. Decidida a profundizar, Elena comenzó a hablar con Lara sobre su vida antes de encontrarse. La niña, aunque reservada, mencionó pequeños detalles que llenaron a Elena de asombro. Hablaba de un columpio junto a un árbol grande, un lugar donde solía sentarse y tararear canciones. La descripción coincidía exactamente con un rincón del jardín de la mansión, donde Sofía pasaba horas jugando cuando era niña. Una tarde, mientras paseaban por ese mismo jardín,
Lara se detuvo repentinamente. Señaló un banco de madera desgastado y dijo con voz suave: «Aquí me siento segura, como si alguien estuviera cuidándome». Elena sintió un escalofrío al recordar cómo solía sentarse en ese banco para vigilar a Sofía mientras jugaba. Cada detalle parecía reforzar el vínculo inexplicable entre ambas. Elena comenzó a cuestionarse si los recuerdos de Lara eran suyos o si, de alguna manera, pertenecían a Sofía. Esa posibilidad la inquietaba, pero también le daba una extraña esperanza. En una conversación con Beatriz, la gobernanta, Elena intentó obtener más información. «¿Esa niña no le recuerda a alguien?», preguntó con cuidado. Beatriz, visiblemente nerviosa, negó con la cabeza. Pero su silencio posterior fue más revelador que cualquier palabra. En un intento de encontrar respuestas, Elena sugirió a Lara que juntas investigaran más sobre su pasado. La niña aceptó con entusiasmo, como si estuviera esperando esa oportunidad. Decidieron revisar el piano, pues Lara dijo que en sus sueños siempre había algo escondido en su interior. Al abrir la tapa, encontraron un pequeño compartimento con una foto doblada en su interior. En la imagen, Sofía aparecía sentada al piano, con el mismo anillo en el dedo que ahora llevaba Lara. Esa foto, cargada de emociones y misterios, se convirtió en una nueva pieza del rompecabezas. Elena sabía que estaba más cerca de descubrir la verdad, pero también era consciente de que cada respuesta traía consigo más preguntas. Mientras tanto, las canciones y recuerdos seguían conectándolas, como si fueran las notas de una melodía aún incompleta. Con la foto recién encontrada en el piano, Elena sintió que la verdad estaba más cerca, pero también más inquietante. ¿Cómo podía Lara tener recuerdos y objetos tan íntimos de Sofía? Decidida a resolver el misterio, decidió hablar nuevamente con Beatriz, la gobernanta. Esta vez Elena no iba a aceptar evasivas. «Beatriz, ¿qué sabes sobre Sofía? ¿Por qué actúas como si Lara fuera un problema?», preguntó con firmeza. Beatriz bajó la mirada, como si sus palabras llevaran el peso de años de secretos. «Señora Elena, hay cosas que es mejor dejar enterradas», dijo Beatriz con un tono de advertencia, pero finalmente cedió. Confesó que poco antes de la desaparición de Sofía, había notado movimientos sospechosos en la mansión. Personas desconocidas merodeaban por el jardín y se escuchaban conversaciones susurradas en las noches. En aquel entonces, Beatriz pensó que eran imaginaciones suyas, pero ahora todo cobraba un sentido aterrador. Mientras procesaba la confesión de Beatriz, Elena decidió buscar a Marcos, su vecino. Marcos siempre había sido una figura enigmática, alguien que parecía saber más de lo que decía. Elena tocó a su puerta con determinación, y aunque al principio dudó, Marcos finalmente dejó entrever que había visto a Sofía en el pasado, mucho después de su desaparición. Era una niña asustada. Vi cómo la subían a un coche negro. Intenté intervenir, pero no tenía pruebas. ¿Quién me iba a creer?, dijo, con una mezcla de culpa y miedo en la voz. Elena sintió una punzada de angustia. La imagen de su hija siendo llevada contra su voluntad la perseguía. «¿Por qué no dijiste nada antes?», preguntó con furia contenida. «Porque no sabía si era seguro», respondió Marcos, dejando entrever que había algo más profundo detrás de su silencio. Antes de que Elena pudiera interrogarlo más, Marcos cerró la puerta de golpe, dejándola con más preguntas que respuestas. Esa noche, Lara tuvo un sueño que la hizo despertar llorando. Había una sombra. «Siempre está ahí observándome», dijo entre sollozos. Elena trató de calmarla, pero esas palabras le recordaron algo que había escuchado antes. Beatriz había mencionado a alguien conocido como la sombra, una figura misteriosa que aparentemente estaba conectada con los sucesos extraños en torno a Sofía. Decidida, Elena confrontó nuevamente a Beatriz al día siguiente. Beatriz, acorralada, admitió que años atrás había recibido una carta anónima poco antes de la desaparición de Sofía. La carta hablaba de un peligro inminente y mencionaba a la sombra como alguien que quería tomar algo muy valioso para Elena. Aunque había guardado la carta en un intento de proteger a la familia, nunca imaginó que el peligro sería tan real. Elena exigió ver esa carta,
y cuando Beatriz la encontró en una caja vieja, los detalles eran escalofriantes. La carta hablaba de un lugar específico, un orfanato abandonado en las afueras de la ciudad. Era un sitio que Elena no había visitado nunca, pero la dirección coincidía con algo que Lara mencionó sobre sus propios recuerdos confusos. Decidieron que debían ir juntas a investigar, aunque el miedo las acompañara. Para Elena, la posibilidad de que ese lugar guardara pistas sobre Sofía era más fuerte que cualquier riesgo. Elena y Lara sabían que estaban desenterrando algo grande, algo que muchos habían querido ocultar durante años. Pero la conexión entre ambas era ahora más fuerte que nunca. Mientras se preparaban para el viaje al orfanato, Elena no podía evitar preguntarse, ¿estaba preparada para descubrir lo que realmente había sucedido con su hija? Elena y Lara llegaron al orfanato al anochecer, cuando las sombras alargadas de los árboles parecían estirarse para ocultar los secretos del lugar. El edificio, en ruinas, se alzaba como un recordatorio sombrío de tiempos olvidados. Las ventanas estaban rotas y las paredes cubiertas de grietas y musgo, pero algo en ese lugar parecía resonar con los recuerdos confusos de Lara. «He estado aquí antes, lo sé», susurró la niña, mientras sujetaba con fuerza la mano de Elena. Entraron con cautela utilizando una linterna para iluminar los pasillos oscuros. El aire estaba cargado de un silencio pesado, roto únicamente por el crujir de sus pasos sobre el suelo de madera desgastado. Lara guiaba el camino como si supiera exactamente a dónde ir. Siempre soñaba con este sitio, pero en mis sueños había niños aquí. Muchos niños, explicó. Elena sintió un escalofrío al imaginar a su hija entre esas paredes desoladas. En una de las habitaciones encontraron un armario viejo y polvoriento que parecía haber estado cerrado durante años. Lara señaló hacia él con decisión, como si algo la empujara a abrirlo. Dentro había un conjunto de objetos infantiles, una muñeca sin un ojo, un cuaderno desgastado y una manta que llevaba bordada la inicial S. Elena lo reconoció al instante. Era la manta favorita de Sofía. Su corazón se aceleró mientras acariciaba la tela, ahora cubierta de polvo, como si pudiera sentir a su hija a través de ella. Mientras exploraban más, encontraron un pequeño pasadizo que llevaba a un sótano. La puerta, hecha de madera maciza, estaba cerrada con llave, pero al examinarla más de cerca, Lara sacó de su bolsillo una llave antigua que había encontrado en la mansión días antes. «¿Cómo supiste que esta llave era importante?», preguntó Elena sorprendida. Lara simplemente encogió los hombros y dijo, «Solo lo sentí». La llave encajó perfectamente, como si hubiera estado esperando ese momento. El sótano era aún más oscuro que el resto del edificio, con paredes cubiertas de inscripciones y dibujos que parecían haber sido hechos por niños. Entre ellos, Elena reconoció el nombre de Sofía escrito una y otra vez, como si hubiera intentado dejar una marca de su presencia. También había un dibujo que representaba a una niña sosteniendo un anillo, rodeada por figuras sombrías. Elena se dio cuenta de que las figuras se parecían inquietantemente a las descripciones de la sombra. De repente, Lara encontró un baúl escondido en una esquina. Al abrirlo, descubrieron una colección de documentos y fotografías. Muchas de las imágenes mostraban a niños en situaciones inquietantes, pero una llamó especialmente la atención de Elena, una foto de Sofía, con la misma ropa que llevaba el día que desapareció. Estaba rodeada de adultos con rostros indistinguibles, pero su expresión era de puro terror. Elena sintió cómo la ira y el dolor se entremezclaban en su interior. Entre los documentos encontraron registros de adopciones ilegales y transferencias de menores a lugares desconocidos. Los nombres de los responsables estaban en su mayoría tachados, pero uno destacó: La Sombra. Este nombre aparecía repetidamente, vinculado a movimientos clandestinos que parecían implicar tráfico de menores. Elena entendió que estaba enfrentando algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Mientras salían del sótano, Elena se dio cuenta de que esta búsqueda no era solo por Sofía. Era también por Lara y por todos los niños, cuyas vidas habían sido arrancadas de sus raíces. Sabía que no podía detenerse ahora.
Con las pistas que habían encontrado, la verdad estaba cada vez más cerca, pero también lo estaba el peligro que las acechaba en cada paso. De regreso en la mansión, Elena y Lara se sentaron juntas en la sala, rodeadas de los documentos y fotografías que habían recuperado del orfanato. El silencio era denso, roto solo por el crujido de las llamas en la chimenea. Elena no podía apartar los ojos de la foto de Sofía rodeada por las figuras sombrías. Cada detalle parecía una pista, pero también un recordatorio del tiempo perdido. «Prometo que encontraremos la verdad», dijo, acariciando el cabello de Lara, que asentía con un brillo de determinación en sus ojos. Elena sabía que no podía enfrentar esto sola. Decidió buscar ayuda en alguien que había estado presente en su vida desde siempre. Marcos, el vecino misterioso. Aunque había cerrado la puerta la última vez, Elena creía que él sabía más de lo que había confesado. Al llegar a su casa, encontró a Marcos sentado en el porche como si la estuviera esperando. «Sabía que volverías», dijo, con una mezcla de resignación y culpa. Esta vez, Marcos estaba dispuesto a hablar. Marcos reveló que, años atrás, había trabajado como conductor para una organización que operaba en secreto y que usaba el orfanato como fachada. Aunque no sabía todos los detalles, había sido testigo de cómo niños eran trasladados en vehículos sin ninguna explicación. Una noche vio a Sofía entre ellos. «No pude hacer nada, Elena. Me dijeron que si hablaba, me harían desaparecer a mí también», confesó con la voz quebrada. Aunque su testimonio era doloroso, también era crucial para seguir avanzando. Con esta nueva información, Elena decidió confrontar nuevamente a Beatriz, cuya actitud evasiva ya no podía pasar por alto. «¿Qué más sabes, Beatriz? Ya no puedes seguir ocultándome la verdad», exigió Elena. La mujer, visiblemente agotada, admitió que había sido contactada por una persona que se hacía llamar La Sombra. Esta figura le había pedido información sobre la rutina de Sofía y detalles sobre la familia. Aunque Beatriz nunca había respondido a estas demandas, estaba claro que su silencio había sido interpretado como consentimiento. Elena se sintió traicionada, pero también comprendió que Beatriz había actuado por miedo. Sin embargo, ya no podía permitirse confiar ciegamente en nadie. Decidió investigar más sobre La Sombra, utilizando los documentos encontrados en el orfanato. Una de las hojas tenía un logotipo que pertenecía a una empresa local. Elena buscó en Internet y descubrió que la empresa estaba vinculada a personas de alto poder político y económico. La verdad comenzaba a tomar una forma más aterradora. Mientras Elena investigaba, Lara se acercó con algo en las manos, un diario pequeño que había encontrado entre los documentos del orfanato. Al abrirlo, descubrieron que estaba lleno de dibujos y mensajes de varios niños. Uno de ellos llevaba la firma de Sofía. «Mamá, si lees esto, nunca dejé de pensar en ti», decía una de las páginas. Las palabras eran un bálsamo y una daga para Elena, que sentía a su hija más cerca que nunca, y al mismo tiempo más lejana de lo que podía soportar. Con cada pista, la verdad se tornaba más compleja. Elena y Lara decidieron seguir investigando juntas, pero el miedo también crecía. Sentían que estaban siendo observadas. Las luces parpadeaban en la mansión por las noches y un coche negro rondaba el vecindario con demasiada frecuencia. Lara, que nunca había mostrado miedo antes, comenzó a tener pesadillas recurrentes, como si su subconsciente estuviera despertando recuerdos que aún no podía comprender. A pesar de las amenazas, Elena sabía que no podían detenerse. La conexión entre Lara y Sofía no era casualidad, y cada paso que daban las acercaba más a una revelación que podía cambiarlo todo. La búsqueda de la verdad no solo era un camino hacia Sofía, sino también una oportunidad de redención para Elena y de protección para Lara. Ambas sabían que estaban enfrentando algo peligroso, pero también sentían que juntas eran más fuertes. Con cada día que pasaba, el vínculo entre Elena y Lara se hacía más profundo, pero también más desconcertante. Elena empezó a notar pequeños gestos en Lara que eran idénticos a los de Sofía. La forma en que enrollaba su cabello en un dedo mientras pensaba, su risa suave y casi musical, incluso la manera en que fruncía el ceño
cuando algo la confundía. Era como si Lara no solo compartiera recuerdos con Sofía, sino también una parte de su esencia. Una tarde, mientras compartían un té en el jardín, Lara mencionó algo que hizo que Elena sintiera un escalofrío. A veces, cuando estoy contigo, siento que ya he vivido esto antes, dijo Lara con naturalidad, mirando las hojas de un rosal. Es como si todo esto fuera un sueño que ahora estoy recordando. Elena, sorprendida, trató de disimular su emoción, pero dentro de ella crecía la certeza de que Lara no había llegado a su vida por casualidad. Elena empezó a observar aún más a Lara, buscando respuestas en sus comportamientos y palabras. Una noche, mientras revisaba las fotos de Sofía, encontró una imagen en la que su hija llevaba un vestido rojo con un patrón floral. Al día siguiente, cuando Lara apareció con un vestido similar que había encontrado en el armario de la mansión, Elena apenas pudo contener las lágrimas. Era el mismo vestido que Sofía adoraba usar cuando tenía la edad de Lara. Lara también empezó a experimentar recuerdos que no podía explicar. Una noche, mientras estaban en la sala, comenzó a tararear otra melodía. Elena la reconoció al instante. Era la canción que Sofía había compuesto para un recital de piano que nunca llegó a realizar. ¿Cómo sabes esa canción?, preguntó Elena casi sin aliento. No lo sé. Solo apareció en mi cabeza, respondió Lara, como si no entendiera la magnitud de lo que acababa de hacer. Las coincidencias eran tantas que Elena decidió hablar con un psicólogo infantil para intentar entender lo que estaba pasando. Es posible que Lara haya absorbido información de su entorno y esté proyectándola como recuerdos, explicó el especialista. Pero Elena no estaba convencida. Había algo mucho más profundo, algo que no podía explicarse con lógica. Su instinto le decía que Lara y Sofía compartían un lazo más allá de lo que la ciencia podía entender. Mientras tanto, Lara parecía cada vez más conectada con los espacios de la mansión que habían pertenecido a Sofía. Pasaba horas en su antigua habitación, explorando los cajones y mirando los libros de cuentos que alguna vez fueron de su hija. Un día, encontró un collar que Sofía siempre llevaba consigo. «Es mío», dijo Lara con firmeza, poniéndoselo al cuello. Elena sintió un nudo en la garganta al ver cómo el collar parecía encajar perfectamente con Lara, como si siempre le hubiera pertenecido. Elena decidió que era hora de hablar con Lara sobre Sofía. Le mostró fotos y le contó historias de su hija, esperando que eso ayudara a la niña a recordar algo más. Para su sorpresa, Lara comenzó a llorar. «Es como si la conociera, pero no sé de dónde», confesó entre sollozos. Sus palabras solo confirmaron lo que Elena ya sospechaba. Lara y Sofía estaban conectadas de una forma que iba más allá de lo comprensible. El vínculo inexplicable entre ambas las empujaba hacia una verdad que aún no lograban descifrar. Para Elena, Lara no solo era una pista en la búsqueda de Sofía, era también una nueva oportunidad para sanar heridas que nunca habían cicatrizado. Sin embargo, ambas sabían que esta conexión también traía consigo peligros y que descubrir la verdad podría cambiar sus vidas para siempre. Una tarde lluviosa, mientras Lara exploraba los rincones de la mansión, descubrió algo que parecía haber estado oculto durante años. Era un pequeño diario, envuelto en una tela descolorida, escondido entre las tablas del suelo en la antigua habitación de Sofía. Con curiosidad, Lara corrió hacia Elena, sosteniendo el hallazgo con las manos temblorosas. «Mira lo que encontré», dijo, entregándole el diario como si fuera un tesoro. Elena sintió un escalofrío al abrir las páginas amarillentas. La caligrafía inconfundible de Sofía llenaba cada línea, acompañada de dibujos infantiles que reflejaban momentos de felicidad y también de miedo. Las primeras páginas estaban llenas de anécdotas alegres, como días en el parque y cuentos antes de dormir, pero a medida que avanzaba el tono cambiaba. «Hoy vi algo extraño en el jardín, una sombra que no se mueve, que siempre está ahí mirándome», decía una entrada, haciendo que Elena sintiera cómo su piel se erizaba. Cada página revelaba más detalles que Sofía había mantenido en secreto. Había menciones constantes a alguien que ella llamaba la sombra. Aunque nunca lo describía directamente,
Sus palabras estaban cargadas de temor. La sombra dice que no puedo contárselo a mamá. Si lo hago, algo malo pasará, escribió en una de las últimas entradas. Elena sintió una mezcla de rabia y dolor al darse cuenta de que su hija había vivido con miedo sin que ella lo supiera. Lara, observando la reacción de Elena, señaló un dibujo en particular, una casa que parecía ser el orfanato que habían visitado. En la esquina del dibujo, Sofía había dibujado una puerta cerrada con un candado grande. «¿Qué crees que significa?», preguntó Lara con su mirada fija en la imagen. Elena no tenía respuestas, pero sabía que debía investigar más sobre ese lugar y su conexión con la sombra. Entre las últimas páginas del diario, encontraron una nota que parecía un mensaje directo para Elena. «Mamá, si encuentras esto, por favor no dejes de buscarme. Estoy en algún lugar cercano, pero no sé por cuánto tiempo». Las palabras resonaron en el corazón de Elena como un grito de auxilio que había llegado demasiado tarde. Sin embargo, también le dieron fuerzas para continuar. Lara, al verla, le tomó la mano y dijo: «La encontraremos juntas». Decidida a usar el diario como guía, Elena comenzó a investigar los detalles que Sofía había mencionado. Recordó las palabras de Marcos y Beatriz sobre los movimientos sospechosos en la mansión y el orfanato. Las piezas comenzaban a encajar, aunque el panorama seguía siendo sombrío. Decidió compartir sus hallazgos con Marcos, esperando que él pudiera ofrecer alguna pista adicional. Al ver el diario, Marcos palideció. «Esto confirma lo que temía. Hay gente peligrosa detrás de todo esto», murmuró, visiblemente afectado. Con la ayuda de Marcos, Elena localizó a un antiguo trabajador del orfanato, un hombre que podría tener respuestas sobre los últimos días de Sofía allí. Durante el encuentro, el hombre confesó haber visto a Sofía, pero aseguró que había sido llevada en secreto a otro lugar por personas que se hacían llamar los protectores. Aunque sus intenciones no parecían claras, Elena sospechaba que no eran tan benevolentes como su nombre sugería. El diario no solo era una conexión directa con los pensamientos de Sofía, sino también una brújula que las guiaba hacia la verdad. Mientras Elena y Lara repasaban sus páginas una y otra vez, sentían que cada palabra las acercaba más a desentrañar el misterio. Pero también entendían que este camino estaba lleno de peligros. Aún así, ambas estaban decididas a seguir adelante, sabiendo que lo que estaba en juego era más que una simple respuesta. Era la esperanza de un reencuentro. El cielo estaba cubierto de nubes densas cuando Elena decidió regresar al lugar del accidente. Algo en su interior le decía que allí podría encontrar una pieza clave del rompecabezas. La lluvia comenzaba a caer, fina pero insistente, cubriendo la carretera con un brillo resbaladizo. Lara, siempre dispuesta a acompañarla, tomó su mano con fuerza. «Siento que hay algo importante aquí, algo que no vimos antes», dijo la niña con una convicción inquietante. Caminando con cautela entre los restos de lo que había sido un momento trágico, Elena notó algo que la hizo detenerse. Bajo un charco de agua, algo asomaba, un trozo de tela desgastada. Al recogerlo, descubrió que era una bufanda infantil con las iniciales SR bordadas con hilo dorado. Era inconfundible. Sofía la había llevado consigo el día en que desapareció. Elena sintió una mezcla de tristeza y esperanza al sostenerla en sus manos. Lara observaba la bufanda con una expresión seria, como si estuviera recordando algo importante. Esto lo he visto antes», dijo, cerrando los ojos y llevándose las manos a la cabeza. «Había una niña con esta bufanda, estaba llorando y luego alguien la llevó a un coche negro». Elena, conteniendo el aliento, preguntó: «¿Dónde viste esto, Lara? ¿Recuerdas algo más?». Lara negó con la cabeza, frustrada por los fragmentos de recuerdos que no lograba conectar. Elena decidió que era momento de buscar más pruebas. Exploraron la zona cercana al accidente y pronto encontraron un pequeño colgante enterrado entre la maleza. Era un corazón de plata, uno que Elena había regalado a Sofía en su último cumpleaños. La cadena estaba rota, como si hubiera sido arrancada. «Esto no es una coincidencia», murmuró Elena, sintiendo que cada descubrimiento las acercaba más a la verdad.
pero también la sumía en una profunda angustia. De regreso en la mansión, Elena intentó tranquilizar a Lara, que parecía más afectada de lo normal. «Es como si tuviera estos recuerdos, pero no sé si son míos o de otra persona», confesó la niña, con lágrimas en los ojos. Elena la abrazó con fuerza, prometiéndole que juntas descubrirían lo que todo esto significaba. Sabía que lo que Lara recordaba podía ser la clave para encontrar a Sofía, pero también temía por lo que esos recuerdos podrían revelar. Esa noche, mientras revisaban la bufanda y el colgante, un pensamiento cruzó la mente de Elena. Debía haber alguien más que pudiera haber presenciado algo en el lugar del accidente. Decidió buscar a los socorristas que habían acudido aquel día. Tras varias llamadas, logró contactar a un bombero que recordaba haber visto a Lara antes de que ella se acercara al coche. La niña estaba de pie bajo la lluvia, como si estuviera esperando por algo. No parecía asustada, pero había algo extraño en ella, dijo, dejando a Elena con más preguntas que respuestas. Elena también recordó el diario de Sofía y decidió compararlo con los nuevos hallazgos. Una entrada mencionaba una bufanda que Sofía siempre llevaba cuando salía a jugar, pero lo que más llamó su atención fue una frase: «La última vez que vi mi bufanda, alguien me la arrancó antes de llevarme lejos». La coincidencia era demasiado precisa como para ignorarla. Lara parecía ser la pieza que conectaba el pasado con el presente de manera inexplicable. Aunque los objetos encontrados eran pruebas de que Sofía había estado cerca, Elena sabía que aún faltaba mucho por descubrir. Cada pista traía consigo más preguntas, pero también encendía la esperanza. Con Lara a su lado, sentía que a pesar de la tormenta de dudas, estaba más cerca de encontrar a Sofía. La lluvia, que al principio parecía un presagio oscuro, ahora se había convertido en el catalizador de una verdad que no podían ignorar. Elena no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con Marcos, su vecino. Algo en sus palabras parecía ocultar más de lo que había confesado. Decidida a obtener respuestas, volvió a su casa al día siguiente. Esta vez, no iba a aceptar excusas ni evasivas. Marcos abrió la puerta lentamente, con una mirada cansada, como si supiera que Elena no iba a rendirse fácilmente. «Necesito saber todo lo que sabes, Marcos. Ya no se trata solo de mi hija, se trata de todas las piezas que empiezan a encajar», dijo Elena con firmeza. Marcos suspiró profundamente y la invitó a pasar. Sentados en su sala, comenzó a hablar. «Hace años trabajé como conductor para gente que hacía cosas ilegales. Al principio no sabía lo que estaba transportando, pero luego me di cuenta de que eran niños», confesó, con la voz cargada de culpa. Elena sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. «¿Y viste a Sofía? ¿Estaba entre ellos?», preguntó con el corazón acelerado. Marcos asintió lentamente. «Sí, la vi. Fue la última vez que trabajé para ellos. Vi cómo la subían a un coche, llorando, con una bufanda roja. Quise intervenir, pero me amenazaron. Dijeron que si hablaba, me arrepentiría». Sus palabras confirmaban los fragmentos de recuerdos que Lara había compartido, pero también abrían una nueva puerta a un pasado oscuro. Marcos también reveló que la organización para la que trabajaba tenía conexiones con figuras influyentes de la ciudad, incluidos empresarios y políticos. Eran intocables, Elena. Podían hacer desaparecer a cualquiera que se interpusiera en su camino, añadió con los ojos llenos de remordimiento. Pero lo que más sorprendió a Elena fue cuando mencionó a la Sombra. Según Marcos, ese nombre no era solo un apodo, sino una identidad que usaba el líder de la red para mantenerse en el anonimato. Lara, que había acompañado a Elena, permanecía en silencio, escuchando atentamente. De repente, señaló algo en la sala de Marcos, un baúl antiguo que estaba parcialmente abierto. Eso me resulta familiar», dijo, con una expresión de desconcierto. Marcos, al darse cuenta, se levantó rápidamente y cerró el baúl, pero Elena lo detuvo. «Si tienes algo que pueda ayudarnos, no puedes ocultarlo», exigió. Finalmente Marcos cedió y abrió el baúl. Dentro había objetos que claramente habían pertenecido a niños, juguetes, libros
y pequeñas prendas de ropa. Entre ellos, Elena encontró algo que la dejó sin aliento, un peluche que Sofía siempre llevaba consigo. Lo encontré en uno de los coches que conducía, explicó Marcos, visiblemente afectado. No sabía qué hacer con él, pero no podía tirarlo. El hallazgo confirmó que Marcos había estado más cerca de Sofía de lo que había admitido inicialmente, pero también implicaba que aún había esperanza de encontrarla. «Necesitamos saber dónde llevaban a esos niños», dijo Elena, tratando de mantener la calma. Marcos mencionó un almacén en las afueras de la ciudad, un lugar donde la organización solía operar. Aunque no estaba seguro de si seguía activo, creía que podía ser un buen punto de partida. Elena sabía que ir a ese lugar sería arriesgado, pero también era su mejor oportunidad de acercarse a la verdad. Con Lara y Marcos a su lado, decidió que era hora de enfrentar los secretos que habían permanecido enterrados durante años. Aunque el miedo estaba presente, también lo estaba la determinación de una madre que no iba a detenerse hasta encontrar a su hija. De regreso en la mansión, Elena repasaba mentalmente cada pista mientras observaba el peluche de Sofía. Era una mezcla de dolor y esperanza lo que sentía al sostener ese objeto, como si su hija estuviera cerca y al mismo tiempo tan lejos. Mientras tanto, Lara jugaba en la sala con un viejo álbum de fotos, cuando de repente algo cayó entre las páginas, una carta doblada y amarillenta, olvidada en el fondo del álbum. Elena recogió la carta con cuidado. Reconoció la caligrafía de Sofía al instante. «Mamá», era la primera palabra que leía, escrita con tinta azul que había comenzado a desvanecerse. Elena sintió un nudo en la garganta mientras desdoblaba el papel. La carta era breve, pero cada palabra parecía pesar toneladas. «Mamá, me quieren llevar. No sé quiénes son, pero no los escuches. Hay una sombra que siempre está aquí. Quiero volver contigo, pero no sé cómo». El mensaje era como un puñal en el corazón de Elena. Sofía había intentado advertirle, pero sus palabras nunca llegaron hasta ella. Lara, al ver la expresión de Elena, se acercó y leyó junto a ella. «Esa sombra, creo que la he visto en mis sueños», dijo en voz baja, mientras sus dedos se deslizaban sobre las palabras. Elena la miró con asombro. ¿Podrían los recuerdos de Lara estar conectados con la experiencia de Sofía de una manera inexplicable? Decidida a entender más, Elena recordó que Beatriz había mencionado anteriormente haber encontrado una carta en el pasado. Esa carta podría ser la clave para conectar todo, pensó. Buscó a Beatriz y le exigió que le mostrara cualquier correspondencia que hubiera guardado. Beatriz, temblando, sacó de su habitación una caja de madera donde guardaba documentos y cartas antiguas. Entre ellas estaba la carta que había recibido poco antes de la desaparición de Sofía. La carta, escrita en un tono amenazante, hablaba de un intercambio y mencionaba que algo valioso sería tomado si Elena no cumplía ciertas condiciones. También mencionaba a la sombra como el ejecutor de estas amenazas. Beatriz, con lágrimas en los ojos, confesó que había escondido la carta porque pensaba que se trataba de una broma cruel. «No quería alarmarla, señora Elena. Pensé que era algo sin importancia, pero ahora veo que estaba equivocada», dijo, con una mezcla de culpa y arrepentimiento. Elena comenzó a comparar ambas cartas. Había detalles que coincidían: las referencias a la sombra, los lugares mencionados y un simbolismo extraño, un dibujo que parecía una media luna oscura. Este mismo símbolo lo había visto antes en los documentos del orfanato. «Todo está conectado», murmuró Elena, mientras Lara la observaba con curiosidad. «¿Qué significa ese símbolo?», preguntó la niña, señalando la media luna. Recordando la información que Marcos le había dado, Elena decidió contactar a un investigador privado que había ayudado a la familia en el pasado. Le mostró las cartas y los objetos que había encontrado, esperando que pudiera arrojar algo de luz sobre el misterio. Tras analizar los documentos, el investigador concluyó que el símbolo pertenecía a una organización clandestina vinculada al tráfico de menores, conocida por operar en toda la región bajo nombres falsos y múltiples frentes. Las cartas, aunque inquietantes,
también le dieron a Elena una nueva pista. La organización parecía tener un lugar específico para sus operaciones más importantes, un almacén que coincidía con la ubicación mencionada por Marcos. Con esta información, Elena supo que el próximo paso era claro, aunque peligroso. Debía ir a ese lugar armada con las cartas, las pruebas y, sobre todo, con la inquebrantable determinación de encontrar a su hija. Elena miró a Lara, quien sostenía el peluche de Sofía con fuerza. «Estamos más cerca de lo que nunca hemos estado», le dijo. Pero en el fondo ambas sabían que cada paso hacia la verdad las acercaba también a un peligro que aún no podían imaginar del todo. Era una mañana tranquila, pero la atmósfera en la mansión estaba cargada de tensión. Lara, guiada por un impulso que no podía explicar, sugirió a Elena que exploraran el jardín. «Hay algo allí que siempre me llama cuando miro por la ventana», dijo la niña, con una mirada que mezclaba curiosidad y temor. Elena, intrigada, decidió acompañarla. Sabía que el jardín había sido el lugar favorito de Sofía, pero nunca imaginó que guardara secretos tan profundos. Mientras caminaban entre los setos bien cuidados y los árboles altos, Lara se detuvo frente a un rosal antiguo. Sus manos acariciaron las ramas con delicadeza, esquivando las espinas. «Aquí hay algo», dijo, señalando el suelo. Elena, sorprendida, notó que la tierra parecía haber sido removida en algún momento. Con una pala pequeña que encontraron cerca, comenzaron a cavar con cuidado, hasta que un objeto metálico brilló bajo la luz del sol. Era una caja de hojalata, oxidada por el tiempo, pero aún intacta. Al abrirla, encontraron una colección de objetos infantiles, un diario pequeño, un muñeco de trapo y varias fotos. Entre ellas, una imagen de Sofía junto a Lara, ambas riendo y abrazadas. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Esto no tiene sentido. Lara, ¿cómo puedes estar aquí con Sofía si no la conociste?», preguntó con la voz temblorosa. Lara, igualmente confundida, negó con la cabeza. «No lo sé, pero siento que este lugar siempre ha sido importante para mí». El diario contenía entradas que Sofía había escrito en sus últimos días antes de desaparecer. Describía momentos felices en el jardín, pero también hablaba de una figura oscura que la observaba desde las sombras. «La sombra me sigue hasta aquí. Intento esconderme, pero siempre sabe dónde estoy», decía una de las páginas. Elena sintió cómo el miedo se apoderaba de ella al leer esas palabras, pero también sintió que estaba más cerca de entender lo que había sucedido. Entre las fotos, había una en particular que llamó la atención de ambas. Mostraba el banco de madera del jardín, pero en lugar de Sofía, había una figura indistinta, una sombra que parecía humana, pero carecía de rostro. «Esto no puede ser real», murmuró Elena, pasando los dedos por la imagen como si buscara una explicación. Lara, por su parte, comenzó a tararear una melodía que Elena reconoció al instante, la misma que Sofía solía cantar mientras jugaba en ese lugar. Decidida a encontrar más pistas, Elena inspeccionó el banco que aparecía en la foto. Al moverlo, descubrió una pequeña trampilla oculta en el suelo. «¿Cómo nunca vi esto antes?», se preguntó en voz alta. Con la ayuda de Lara, abrió la trampilla y encontró un compartimento secreto que contenía más fotos, cartas y un mapa. El mapa parecía señalar un lugar cercano a la mansión, un área que Elena siempre había considerado inaccesible por estar cubierta de árboles densos. Mientras examinaban los nuevos hallazgos, Beatriz apareció en el jardín, visiblemente alterada. «Señora Elena, no debería estar aquí», dijo con un tono nervioso. «¿Por qué no?», preguntó Elena enfrentándola. Beatriz evitó mirarla a los ojos y respondió: «Porque aquí es donde Sofía, donde ella». Sus palabras quedaron en el aire, pero su reacción confirmaba que el jardín guardaba un pasado más oscuro de lo que Elena había imaginado. Elena decidió que era hora de seguir el mapa, pero también sabía que cada paso la acercaba más al peligro. Lara, tomada de su mano, le dijo: «No importa lo que encontremos, estoy contigo». Esas palabras, simples pero llenas de significado, le dieron a Elena la fuerza que necesitaba para continuar. El jardín ya no era solo un lugar de recuerdos, era la puerta a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre.
Siguiendo el mapa encontrado en el jardín, Elena y Lara se adentraron en la parte más densa de los terrenos cercanos a la mansión. El camino estaba cubierto de ramas caídas y maleza, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. El aire era pesado, cargado de una extraña sensación de anticipación. Lara, siempre un paso por delante, parecía guiada por algo más que el mapa. «Es aquí», dijo con seguridad al detenerse frente a una estructura vieja y olvidada. Una pequeña caseta con una puerta de madera ennegrecida por el tiempo. Elena examinó la puerta con atención. Había marcas grabadas en ella, símbolos que no reconocía, pero que le parecían inquietantemente familiares. Entre ellos, la media luna oscura que había visto en las cartas y documentos relacionados con la sombra. El corazón de Elena latía con fuerza mientras intentaba abrir la puerta, pero estaba cerrada con un candado oxidado. Lara, como si hubiera previsto esto, sacó la llave antigua que había encontrado semanas antes en la mansión. «Quizás funcione aquí», sugirió. La llave encajó perfectamente y con un giro suave el candado se abrió. Al empujar la puerta, un crujido profundo resonó en el interior de la caseta, como si el pasado mismo despertara de su letargo. Dentro, el espacio estaba oscuro y cargado de polvo, pero un rayo de luz que se filtraba por una grieta iluminaba una escalera que descendía hacia un sótano. Lara se aferró a la mano de Elena y juntas comenzaron a bajar los escalones, cada uno más frío y húmedo que el anterior. El sótano era un espacio amplio pero lúgubre, con paredes de piedra y un suelo de tierra compactada. En el centro había un viejo baúl cubierto por una manta raída. Elena, sintiendo que estaba al borde de una revelación, levantó la manta y abrió el baúl. Dentro encontró varios objetos: una muñeca que Sofía adoraba, un álbum de recortes lleno de fotos infantiles y, lo más desconcertante, un pequeño zapato que claramente pertenecía a su hija. Elena sintió que sus piernas flaqueaban al sostener el zapato, mientras una oleada de emociones la invadía. Lara señaló algo más en el sótano, una puerta metálica al fondo, parcialmente oculta por escombros. «Hay algo más allí», dijo con un tono solemne. Juntas apartaron las piedras y los tablones que bloqueaban el paso. Al abrir la puerta, encontraron una habitación que parecía un refugio improvisado. Había un colchón desgastado, mantas y dibujos pegados en las paredes. Elena reconoció la caligrafía de Sofía en algunos de ellos. «Esto es de ella», susurró, con lágrimas en los ojos. En una de las esquinas de la habitación encontraron un sobre sellado con una nota escrita a mano. «Para mamá», decía. Elena rompió el sello con manos temblorosas y leyó las palabras de Sofía. «Mamá, me llevaron aquí, pero no sé por cuánto tiempo. Si encuentras esto, significa que no me rendí. Te quiero. Nunca dejes de buscarme». Cada palabra era un recordatorio del dolor que su hija había soportado, pero también una promesa de que aún había esperanza. Elena y Lara se quedaron en silencio, intentando procesar lo que habían encontrado. Para Lara, el lugar despertaba recuerdos fragmentados, como piezas de un sueño que no lograba ensamblar. «Creo que estuve aquí, pero no sé cuándo ni cómo», dijo, con los ojos llenos de confusión. Elena se arrodilló junto a ella, sosteniendo el sobre de Sofía, y le dijo: «Lo importante es que estamos juntas, y no vamos a detenernos hasta entender todo». Mientras salían del sótano, Elena sintió que la caseta era más que un simple lugar del pasado. Era una puerta a los secretos que habían mantenido a Sofía lejos de ella durante años. Aunque todavía no sabía cómo encajaban todas las piezas, estaba segura de que el camino hacia la verdad estaba cada vez más cerca. Pero también entendía que cada paso las acercaba al peligro, y que el tiempo era un lujo que no podían desperdiciar. De vuelta en la mansión, Elena y Lara estudiaron los objetos encontrados en el sótano de la caseta. Todo parecía apuntar a algo mucho más grande de lo que podían comprender en ese momento. Mientras repasaban las notas y dibujos, Lara sacó la llave antigua que había utilizado para abrir la puerta. «Creo que esta llave todavía tiene más secretos», dijo girándola entre sus dedos. Elena recordó el viejo baúl que habían visto en el orfanato abandonado,
aquel que no habían logrado abrir por falta de una llave. «Puede que tengas razón, Lara. Debemos regresar al orfanato», dijo sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Sabía que volver a ese lugar oscuro era un riesgo, pero también era su única opción para avanzar en la búsqueda de Sofía. Al llegar al orfanato, el lugar estaba tan desolado como lo recordaban, pero esta vez algo parecía diferente. La sensación de ser observadas era más intensa, como si el lugar mismo estuviera cargado de una energía inquietante. Sin perder tiempo, se dirigieron al sótano donde habían encontrado el baúl. Lara, con la llave en mano, se adelantó para probar si encajaba. Con un clic seco, el baúl se abrió, revelando una serie de documentos antiguos y un pequeño cuaderno con una cubierta de cuero. Los documentos eran registros de adopciones y transferencias de menores, muchos de ellos con nombres tachados o ilegibles. Sin embargo, en una de las páginas, Elena encontró el nombre de Sofía, junto con una fecha y una dirección, un almacén en las afueras de la ciudad. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que finalmente tenían una pista concreta. El cuaderno de cuero, en cambio, parecía ser un diario de alguien que había trabajado en el orfanato. Sus páginas estaban llenas de descripciones de eventos inquietantes, como la llegada de niños en circunstancias sospechosas y la presencia constante de una figura que llamaban la sombra. Una de las últimas entradas decía: «Hoy se llevaron a una niña. Estaba aterrorizada, pero no pude hacer nada. Decían que iba a un lugar seguro, pero sé que nunca volverá». Mientras leían, escucharon un ruido que provenía del piso superior. Elena y Lara se miraron, intentando contener el miedo. «No estamos solas aquí», susurró Lara, apretando con fuerza la mano de Elena. Decidieron salir rápidamente del orfanato, llevando consigo los documentos y el cuaderno. Aunque el peligro era evidente, también lo era la importancia de lo que habían encontrado. De regreso en la seguridad de la mansión, Elena revisó los documentos con detenimiento. La dirección del almacén coincidía con la que Marcos había mencionado anteriormente. Todo apuntaba a que ese lugar era clave para entender lo que había sucedido con Sofía. Pero también sabía que acercarse demasiado a la verdad podía ponerlas en peligro. Mientras tanto, Lara seguía examinando el cuaderno de cuero. Encontró un dibujo en una de las últimas páginas. Un bosque oscuro con una luna creciente, el mismo símbolo que habían visto en las cartas y en la puerta de la caseta. «Es como si todo estuviera conectado», dijo, señalando el dibujo. Elena asintió, sintiendo que cada pieza del rompecabezas las llevaba más cerca de Sofía. Aunque los riesgos eran altos, Elena sabía que no podían detenerse ahora. La llave que había abierto el baúl también había desbloqueado un nuevo camino hacia la verdad. Mientras se preparaban para visitar el almacén, ambas sentían que la verdad estaba al alcance, pero también que el peligro acechaba en cada esquina. Elena y Lara sabían que la dirección del almacén era una pista crucial, pero antes de visitarlo, decidieron analizar los documentos y objetos que habían encontrado en el orfanato. Mientras revisaban las fotos del baúl, un detalle captó la atención de Lara. «Mira esto», dijo, señalando una imagen borrosa. En la esquina de la foto, apenas visible, estaba Sofía. Su expresión era una mezcla de miedo y confusión, pero lo que más inquietó a Elena fue el entorno, el interior del almacén que ahora tenían como próxima parada. Elena examinó la foto con detenimiento, intentando identificar algo más. Había personas de pie cerca de Sofía, pero sus rostros estaban fuera de foco. Una figura en particular destacaba, una sombra oscura que parecía más alta que el resto y que daba la sensación de estar vigilándolos. «La sombra», murmuró Elena, sintiendo cómo el temor se apoderaba de ella nuevamente. Lara, con los ojos fijos en la imagen, dijo: «Creo que he soñado con este lugar, pero no sé por qué». Convencidas de que la foto contenía más información de la que podían ver a simple vista, Elena decidió ampliarla y mejorar su calidad con la ayuda de un amigo fotógrafo. Esa misma tarde llevaron la imagen al estudio de Roberto, un viejo conocido que había trabajado con la familia en el pasado. «Esto está muy deteriorado, pero puedo intentarlo», dijo.
mientras ajustaba el escáner y los filtros en su ordenador. Tras varias horas de trabajo, Roberto logró recuperar más detalles de la imagen. El almacén era claramente visible, con su estructura metálica y ventanas rotas. En el fondo, se distinguía un símbolo pintado en la pared, la media luna oscura, el emblema que Elena ya había visto antes. Es un lugar muy específico. Si existe, puedo ayudarte a encontrarlo con esta referencia, dijo Roberto. Elena agradeció su ayuda, sintiendo que estaban más cerca que nunca. De vuelta en la mansión, Lara seguía examinando otras fotos del baúl cuando encontró algo más, una imagen de un grupo de niños, todos sentados en fila, con expresiones serias. En una esquina de la foto, Sofía aparecía una vez más, pero esta vez llevaba algo que llamó la atención de Elena, una pulsera que ella misma le había regalado. Era una prueba más de que Sofía había estado en ese lugar, y quizás seguía viva. Elena también notó que la foto incluía a una mujer que no había visto antes, alguien con una presencia imponente y una mirada fría. ¿Quién es ella?, se preguntó en voz alta. Beatriz, que estaba en la sala y había estado observando en silencio, se acercó. Creo que la he visto antes. Trabajaba para una de las familias que financiaban el orfanato, dijo con un tono que mezclaba miedo y arrepentimiento. La presencia de esta mujer en la foto, junto con los símbolos del almacén, confirmaba que estaban lidiando con algo mucho más organizado de lo que habían imaginado. Elena decidió que era momento de visitar el almacén, pero sabía que no podía ir sin prepararse. Compartió sus hallazgos con Marcos, quien le prometió acompañarlas para garantizar su seguridad. Elena y Lara empaquetaron las fotos y los documentos, sintiendo que cada descubrimiento las acercaba más a la verdad. Sin embargo, también sabían que cada paso las exponía a un peligro desconocido. Mientras se preparaban para enfrentar lo que el almacén pudiera revelar, Elena miró a Lara y dijo: «Estamos más cerca que nunca, pero tenemos que ser valientes. Esto no es solo por Sofía, sino por todo lo que han intentado ocultar». El almacén no solo prometía respuestas, también representaba el punto más peligroso de su búsqueda hasta ahora. Pero ambas sabían que no podían detenerse. La foto había revelado mucho, pero también las empujaba hacia un enfrentamiento inevitable con el pasado. Elena, Lara y Marcos se dirigieron al almacén al amanecer, cuando la ciudad aún despertaba entre las sombras. Con los documentos y las fotos en mano, sabían que este lugar era crucial para desentrañar el misterio que las había llevado hasta allí. El camino era silencioso, cargado de anticipación. Cuando finalmente llegaron, el almacén se alzaba como una reliquia de tiempos oscuros, su fachada oxidada, las ventanas rotas y las puertas parcialmente selladas. Marcos revisó los alrededores con cautela, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. «No parece haber movimiento, pero debemos ser rápidos», dijo, mientras abría una entrada lateral con una barra metálica. El aire dentro del almacén era denso, impregnado de humedad y un leve olor a óxido. Lara, con la mirada fija en cada rincón, parecía reconocer algo en el lugar. «He estado aquí. Estoy segura», murmuró, mientras sus pasos la guiaban hacia el centro del edificio. Entre cajas apiladas y restos de mobiliario viejo, encontraron un tablero de corcho cubierto con fotos, diagramas y nombres. Algunos de los rostros estaban tachados, pero uno en particular llamó la atención de Elena, la mujer de la foto encontrada en el baúl del orfanato. Bajo su imagen, un nombre estaba escrito con tinta roja: Beatriz. Elena sintió un escalofrío al reconocerlo. «No puede ser. ¿Cómo está ella conectada con esto?», preguntó en voz baja, mientras Marcos revisaba el resto del tablero. Marcos encontró una carpeta etiquetada como Proyectos Especiales entre los papeles que rodeaban el tablero. Dentro había registros detallados de niños que habían pasado por el orfanato y posteriormente desaparecido. Entre los nombres estaba el de Sofía, con una anotación al margen: «Transferencia exitosa». Elena sintió cómo sus piernas flaqueaban al leer esas palabras. Lara, viendo la angustia en su rostro, la tomó de la mano. «Estamos más cerca, Elena. No te rindas ahora.
dijo con una firmeza que sorprendió a ambos adultos. Mientras seguían explorando, Marcos encontró una puerta al fondo del almacén que conducía a una habitación oculta. Dentro había varias cajas etiquetadas con el símbolo de la media luna. Al abrir una de ellas, encontraron más documentos, pero esta vez relacionados con transacciones financieras y donaciones. Uno de los nombres destacaba: una familia acaudalada que había financiado el orfanato y que aparentemente había estado involucrada en la red de adopciones ilegales. Entre los papeles encontraron un informe que mencionaba a Lara por su nombre. «No puede ser. ¿Cómo estás tú aquí?», preguntó Elena mientras Lara examinaba los documentos con ojos muy abiertos. Según el informe, Lara había sido trasladada del orfanato a otra ubicación desconocida cuando era muy pequeña. Este descubrimiento dejó a todos en silencio, mientras la conexión entre Lara y Sofía comenzaba a tomar forma. Elena recordó las palabras de Beatriz sobre los contactos con la sombra y comenzó a atar cabos. Beatriz no solo había sido testigo de los eventos, sino que parecía haber estado más involucrada de lo que había admitido. Elena decidió que era hora de confrontarla directamente, pero antes necesitaban salir del almacén con las pruebas. Mientras salían, Marcos notó un coche negro estacionado a lo lejos, lo que aumentó la tensión. «Alguien nos está vigilando», dijo en voz baja, apresurándolos. De vuelta en la mansión, Elena enfrentó a Beatriz con los documentos. La mujer, visiblemente nerviosa, finalmente confesó: «No tenía elección, me amenazaron. Si no cooperaba, me quitarían todo lo que tenía. Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos». Aunque sus palabras estaban cargadas de arrepentimiento, para Elena no eran suficientes. La conexión entre Beatriz, el orfanato y Sofía era innegable, y Elena sabía que ahora más que nunca debía llegar al fondo de todo. La conexión inesperada entre Lara, Sofía y los oscuros secretos del orfanato las había llevado a una encrucijada. Con las pruebas en mano y un camino lleno de incertidumbre por delante, Elena y Lara entendieron que estaban más cerca de la verdad que nunca, pero también más expuestas a los peligros que acechaban en las sombras. Con cada pieza del rompecabezas encajando en su lugar, Elena sabía que estaba más cerca de Sofía que nunca. Sin embargo, también entendía que la verdad la estaba llevando a enfrentar algo oscuro y peligroso. Decidió regresar al orfanato, esta vez siguiendo las pistas del informe de Lara y la conexión de Beatriz con la sombra. Con Marcos y Lara a su lado, y armada con las pruebas recopiladas, se dispusieron a enfrentar lo desconocido. La noche era fría, y el silencio alrededor del orfanato resultaba ensordecedor. Al llegar encontraron las puertas abiertas de par en par, como si alguien las estuviera esperando. Lara, con una mezcla de miedo y determinación, se aferró a la mano de Elena. «No estamos solas aquí», susurró, mientras sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. Marcos llevaba una linterna, iluminando las sombras que parecían moverse con vida propia. En el sótano encontraron una habitación que no habían visto antes. Estaba iluminada por velas, con un altar improvisado en el centro. En las paredes había fotos de varios niños, incluidas imágenes de Sofía en diferentes etapas de su vida. Elena sintió cómo su corazón se detenía al ver a su hija, más mayor de lo que recordaba, pero con la misma mirada que la había acompañado en sus sueños durante años. Mientras examinaban la habitación, una voz profunda y fría resonó desde las sombras. «No deberías estar aquí, Elena». Una figura alta y vestida de negro apareció en la puerta. La sombra. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero sus ojos brillaban con una mezcla de poder y maldad. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. «¿Dónde está mi hija?», preguntó con una firmeza que sorprendió incluso a Marcos. La sombra comenzó a hablar, revelando que la red de tráfico no solo buscaba lucrar, sino también manipular a los niños para convertirlos en herramientas de control. Sofía, según él, había demostrado ser una de las más fuertes, lo que la convirtió en un objetivo especial. «Está viva, pero no la reconocerás. Ha cambiado mucho desde que la viste por última vez», dijo con una sonrisa que heló la sangre de Elena. De repente,
Un ruido proveniente del pasillo interrumpió la tensa confrontación. Una figura pequeña apareció en la entrada. Era Sofía. Su rostro estaba marcado por el tiempo y la experiencia, pero su mirada reflejaba una mezcla de miedo y esperanza. «Mamá», dijo con voz quebrada, como si la palabra hubiera estado atrapada en su garganta durante años. Elena corrió hacia ella, pero la sombra intentó interponerse. Marcos, actuando rápidamente, lo sujetó, permitiendo que Elena y Sofía se abrazaran por primera vez en años. Lara, observando la escena, comenzó a llorar. «Lo sabía. Sabía que la encontraríamos», dijo mientras se acercaba para unirse al abrazo. En ese momento, el vínculo entre las tres quedó sellado, como si sus destinos siempre hubieran estado entrelazados. La sombra, atrapado por Marcos, intentó negociar, pero Elena no estaba dispuesta a escuchar. Con la ayuda de las pruebas recopiladas, las autoridades fueron alertadas y la red clandestina finalmente fue desmantelada. Aunque la justicia tardaría en llegar completamente, Elena sabía que lo más importante era haber recuperado a Sofía. De regreso en la mansión, Sofía comenzó a hablar de sus años en cautiverio, revelando detalles que ayudaron a cerrar las heridas abiertas. Lara, por su parte, encontró en Sofía no solo una amiga, sino una hermana. Juntas, empezaron a reconstruir sus vidas, sabiendo que el camino no sería fácil, pero que ahora estaban unidas por un lazo irrompible. Elena, mirando a las dos niñas jugando en el jardín, sintió una paz que no había experimentado en años. Había enfrentado las sombras más oscuras del pasado y emergido más fuerte. Aunque las cicatrices permanecerían, también lo harían el amor y la esperanza que las habían mantenido unidas. La historia de Sofía, Lara y Elena no era solo una de pérdidas y encuentros, sino también de segundas oportunidades y del poder inquebrantable de una madre dispuesta a todo por sus hijas. Elena nunca imaginó que el camino hacia Sofía la llevaría a enfrentar las sombras más profundas del pasado, pero también a descubrir una luz inesperada. Lara. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada se transformó en una historia de redención, amor y segundas oportunidades. Las tres, unidas por el dolor y la esperanza, demostraron que incluso en los momentos más oscuros, la conexión humana puede sanar las heridas más profundas. El vínculo entre Elena, Sofía y Lara trascendió la lógica, guiado por un destino que parecía estar escrito desde el principio. Sofía, aunque marcada por su experiencia, encontró en su madre y en Lara la fuerza para reconstruir su vida. Lara, por su parte, dejó de ser una niña solitaria para convertirse en parte de una familia que nunca pensó que podría tener. Juntas, iniciaron un nuevo capítulo, donde el pasado ya no era una carga sino una lección que las impulsaba hacia un futuro más brillante. La historia de Elena no es solo la de una madre que lucha por encontrar a su hija, sino un recordatorio de que el amor puede cruzar cualquier frontera, incluso las del tiempo y el sufrimiento. Es una prueba de que la resiliencia humana puede enfrentar incluso los desafíos más abrumadores y de que las conexiones inesperadas pueden cambiar nuestras vidas de formas que nunca imaginamos. Mientras Elena observaba a sus dos hijas jugando en el jardín, supo que todo había valido la pena. Las cicatrices del pasado estaban ahí, pero también estaban el amor y la esperanza que las habían traído hasta ese momento. El anillo, la canción, los secretos, todo había sido parte de un rompecabezas que las unió. Ahora cada pieza de esa historia formaba parte de un todo que, aunque imperfecto, era profundamente hermoso. Porque al final, la verdadera riqueza no está en lo que perdemos, sino en lo que somos capaces de recuperar. Y Elena había encontrado algo mucho más valioso que una hija perdida. Había encontrado una familia